Con límites vamos a ver en esta quinta parte una aplicación que es para el cálculo de asíntotas. Una asíntota es una recta que no pertenece a una función, pero que nos ayuda a saber hacia dónde dispara su gráfico. Se acerca infinitamente a la función, a la gráfica de la función, pero en el espacio en que se acerca infinitamente no la corta, no la toca. Eso no significa que no se corten o no se toquen en otros lugares de la función. Hay tres tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Se pueden dar en mayor cantidad, se pueden dar, no todas, se pueden dar también combinadas, por ejemplo la vertical con la horizontal o la vertical con la oblicua, como en este ejemplo que está acá. Lo que nunca se puede dar, después vamos a ver por qué, lo que nunca se puede dar es una horizontal con una oblicua. Además, es posible demostrar, nosotros no lo vamos a hacer en este curso, que las oblicuas existen en aquellas funciones racionales donde el grado del numerador es una unidad mayor que la del denominador. Fíjense en este ejemplo, tengo grado 2 sobre grado 1. Aquí existen las asíntotas oblicuas. Y como dijimos, se pueden dar junto con las verticales, pero nunca se van a dar con las horizontales. La definición de cada una de las asíntotas. La asíntota vertical, más allá de todo lo que está escrito acá de manera formal, yo digo que es una recta de ecuación x igual a a, porque es vertical, cuando cuando el límite de mi función es infinito para x tendiendo ese número a. Ahora parece confuso, pero van a ver que es muy simple. La asíntota horizontal, por el contrario, es el límite finito de mi función tendiendo a x infinito. Fíjense, o a x infinito a x menos infinito. Fíjense, así a grandes rasgos, la diferencia. En la vertical, x tiende a y el límite infinito. En la horizontal, x tiende a infinito y el límite es un límite finito, sería una a, por ejemplo. Y en la oblicua, que parece muchísimo más complicado, después lo vamos a explicar con mayor detalle, pero una recta es asíntota oblicua cuando el límite de la función menos esa recta tiende a cero. Nosotros la oblicua la vamos a hacer como un procedimiento, diría que mecánico, pero después vamos a encontrar un modo más simple a partir de esta definición. Ya vamos a volver a ella. Vamos a resolver varios ejemplos para aclarar lo que dijimos hasta ahora. Nos dan una función racional. Antes de responder a lo que me puedan pedir o tal vez me digan analice la función nada más, pero antes de responder vamos a ver qué tenemos acá. Acá tenemos una función racional, con lo cual voy a tener que tener cuidado en el denominador, pero además en el numerador hay un número positivo y en el denominador no me va a poder quedar nunca un negativo, con lo cual el resultado de esta función nunca va a poder ser ni negativo ni cero. Ya me está dando datos para responder acá, ¿sí? Y bueno, lo primero que vamos a buscar es el dominio. La x no puede valer 1. Ya tenemos el dominio. La imagen, cuando yo calculo el dominio, voy a fijarme qué me provoca este número que yo estoy descartando del dominio. Si yo lo usase, me quedaría 2 sobre 0, sería una indefinición. Entonces digo que ahí hay una posible asíntota vertical. Me voy a quedar con este pensamiento, ¿sí? Luego, la imagen, como dijimos antes, va a dar siempre positiva. Raíz no tiene, obviamente, porque para que tuviese raíz me tendría que dar, tendría que encontrar un valor que anule la función y no hay. Voy a hacer la cuenta y me voy a fijar, pero el razonamiento me permite asegurar que no tiene. Ordenada al origen, en i igual 2,
Y ahora vamos a hacer las asíntotas. Para la asíntota vertical yo puedo empezar por donde quiera, ¿sí? Por lo general se hace, la primera es la asíntota vertical y después se mira cuál de las dos conviene, si horizontal u oblicua. Ahora, pueden empezar por donde quieran, ¿sí? Para la asíntota vertical, según lo que dijimos antes, yo tengo que buscar el límite de mi función para x tendiendo a un número determinado y fijarme que me dé infinito. Si es así, hay asíntota en ese número. Ahora, ¿qué número voy a elegir yo? Voy a elegir el que descarté del dominio donde dije que hay una posible asíntota. Entonces, escribo mi función, calculo el límite para x tendiendo a 1, que es el que descartamos del dominio, y acá no hay ningún trabajo algebraico que yo pueda hacer para salvar esto que me va a quedar 2 sobre 0 en el reemplazo, ¿sí? Entonces me va a quedar indefectiblemente infinito. Yo les agregué los límites laterales, no tienen que hacerlo, pero se los agregué porque nos ayudan a ver para dónde dispara el gráfico, ¿sí? Lo que me interesa es ver el primer límite. Fíjense, se cumple la definición de asíntota vertical, que el límite de la función para x tendiendo a un número me dé infinito. Esto significa que hay asíntota vertical en x igual a 1. Ahora vamos con la asíntota horizontal. Y antes dijimos que en la horizontal el límite que tengo que buscar es al revés. Es el límite para x tendiendo a infinito y que me dé un número. Entonces, calculamos ese límite. Ya sabemos calcularlo, me da 0. Lo que significa es que hay asíntota horizontal en y igual 0. Que tiene lógica con que no tenga raíz y que tiene lógica con que la imagen sea mayor que 0. ¿Sí? Como encontré asíntota horizontal, no me molesto en buscar la oblicua. Ya sé que no tiene. Y el gráfico es este. Fíjense, cuando nosotros comenzamos dijimos, esta función va a dar siempre positiva. Y es verdad, positiva. La imagen mayor que 0, es verdad, no toca el eje de las y'es, el eje de las x, donde la y es 0. Por eso no tiene raíz. Por eso tiene asíntota horizontal en y igual 0. ¿Sí? Todas esas cosas que vamos diciendo en el camino son las que tenemos que comprobar después en mi gráfico, a ver si yo grafiqué bien o si analicé bien, ¿sí? Según la seguridad que tenga en uno u otro de los trabajos. Vamos a ver este ejemplo. Tengo f de x igual a 2 sobre x menos 3. Es una función racional, tengo que tener cuidado con el denominador, que efectivamente son los reales menos el 3. Si lo usase me provocaría una indefinición, con lo cual ahí hay una posible asíntota vertical. Después en la imagen yo puedo hacerlo de dos modos. Puedo analizar la función y decir, el 2 no puedo dividirlo por ningún número para que me dé 0. Por lo tanto, en la imagen me va a dar cualquier valor menos el 0. Otro modo de hallar la imagen, si yo no lo puedo analizar, es buscando la inversa de la función y de ahí el dominio. Acuérdense que cuando nosotros calculábamos la inversa de una función, las raíces pasaban a ser ordenadas, la ordenada raíz, el dominio imagen y la imagen dominio. Se invertía todo. Entonces, yo tengo la opción de hallar la inversa de la función. Acuérdense que despejamos x, hacemos el cambio de variables. Y acá tengo, en esta es simple, tengo la inversa de mi función. El dominio de la inversa es la imagen de la original. Y el dominio de la inversa son los reales menos el 0. Entonces la imagen son los reales menos el 0. Lo puedo hacer de cualquier modo. También esto me está diciendo algo. Me está diciendo que aparentemente hay una asíntota horizontal en 0, porque la función no toca nunca la y igual 0. Raíz no tiene, ordenada del origen es y igual a menos 2 tercios.
presten atención a la notación, y vamos a hallar las asíntotas. Lo que yo espero encontrar es lo que me está diciendo los datos, ¿sí? Que en el 3 hay una indefinición, con lo cual hay una posible asíntota vertical, y que además la imagen no alcanza nunca el 0, con la I no alcanza nunca el 0, con lo cual acá aparentemente hay una asíntota horizontal. Vamos a ver si esto es así, ¿sí? Entonces calculamos la asíntota vertical, la vamos a calcular para x tendiendo a 3. Si hay asíntota vertical, el límite me tiene que dar infinito. No hay ningún trabajo algebraico que yo pueda aplicar acá para evitar que este límite me dé 2 sobre 0. Entonces, efectivamente me da infinito, con lo cual la asíntota vertical es x igual a 3. Para la horizontal, tengo que hallar el límite de la función para x tendiendo a infinito. Y si me da un límite finito, si me da un número, ahí hay asíntota horizontal. Entonces calculo el límite para x tendiendo a infinito y después de operar veo que me da 0. ¿Sí? La x tiende a infinito, el límite me da finito, con lo cual hay asíntota horizontal en y igual 0, que coincide con lo que dijimos antes, ¿sí? Y como hay asíntota horizontal, no me molesto en buscar la oblicua porque no tiene. El gráfico de la función es el que se muestra. Vamos a ver otro ejemplo. Acá les muestro la función, además de la original, la factorizada, para analizarla con mayor facilidad. Tengo una función racional. Ahora tengo el numerador y denominador del mismo grado. Es una función racional, dijimos, tengo que tener cuidado con el denominador. Yo se las muestro factorizada para simplificar, ¿sí? El dominio son todos los reales menos el 2 y el menos 1. Si yo los usase, ambos números me provocarían indefiniciones, con lo cual hay posibles asíntotas verticales. Fíjense que esta función aparentemente tiene más de una vertical. Busco las raíces, busco la ordenada del origen y ahora vamos a buscar las asíntotas verticales. Si es que hay, entonces el límite de la función para x tendiendo a 2 y para x tendiendo a menos 1 me tiene que dar infinito. Y resuelvo, no hay ningún trabajo algebraico que me ayude a mí a evitar ese infinito, entonces tal cual queda el límite. Lo mismo para x tendiendo a menos 1. Entonces digo que hay asíntota vertical en x igual 2 y x igual a menos 1. ¿Sí? Busco asíntota horizontal. Si es que hay asíntota horizontal, al hacer el límite de la función para x tendiendo a infinito, me tiene que dar un número finito. Resuelvo y me da 1. Yo no hice toda la resolución acá, la pueden hacer ustedes, tienen que dividir numerador y denominador por x al cuadrado, que es la que figura con mayor exponente, y me da 1. Entonces hay asíntota horizontal en y igual 1. Como hay horizontal, oblicua no tiene. Y ese es el gráfico de la función. Si a mí me piden graficar, fíjense que yo los datos que tengo son las raíces, ¿sí? Las raíces, tengo la ordenada al origen, pero tendría estos 3 puntos nada más. Es más, una raíz coincide con la ordenada al origen, o sea que tendría solamente 2 puntos. Las asíntotas, como dijimos al principio, no forman parte de la función, pero me permiten saber para dónde dispara la función. Entonces, si a mí me pidiesen graficarla, yo lo que empiezo es trazando las asíntotas. Y después voy ubicando los valores que tengo. Puedo ir calculando los límites laterales para ver para dónde dispara la función y si no, buscar algún punto. Y fijarme, después de trazar la
la función sin cortar las asíntotas, ¿sí? Hay funciones donde esas asíntotas cortan a la función en otros lugares. En este caso, en ninguno. Ahora, vamos a hacer asíntotas oblicuas. Dijimos que las oblicuas, estas necesitan un poquitito más de trabajo, pero tampoco es muchísimo. Dijimos que las asíntotas oblicuas se dan en funciones racionales, que son las mismas que estuvimos trabajando antes, pero donde el grado del numerador es mayor, el grado del numerador tiene que ser de grado 2 o mayor que 2, y el grado del denominador es un grado menos. Por ejemplo, yo podría tener de grado 2 y 1, 9 y 8, 20 y 19, ¿sí? Y lo que sucede acá es lo siguiente. Cuando nosotros hallamos las asíntotas verticales y horizontales, si ustedes se fijan, las ecuaciones eran x igual a un número, y igual a un número. Pero ahora la oblicua presenta la forma general de una recta, ¿sí? Entonces yo necesito hallar el valor de la pendiente y el valor de la ordenada. Por eso es un poquito más trabajoso, tampoco es mucho. Para el valor de la pendiente, lo que yo voy a hacer es el límite de mi función multiplicada por 1 sobre x. Esto tiene una demostración que no vamos a hacer en este curso. Y para x tendiendo a infinito. Si se fijan, el límite tendiendo a infinito es el mismo que usamos en la horizontal. Por eso, o da una cosa o da la otra. Por eso no se puede dar nunca juntas la horizontal con la oblicua. Entonces, para hallar la pendiente, hacemos el límite para x tendiendo a infinito ¿de quién? De mi función multiplicado por 1 sobre x. Y una vez que encuentro a, para hallar el valor de b, tengo que hacer el límite, también para x tendiendo a infinito, de mi función menos la pendiente multiplicada por la variable. Y ahí voy a tener a y b. Hay otra forma para hallar la oblicua, que es hacer la división entre el numerador y el denominador. Acuérdense que las funciones son dos funciones polinómicas, entonces yo puedo dividir. Esa división me va a dar un cociente más otro cociente que no se puede resolver. Esta parte de esta división es lo que me da la asíntota oblicua. ¿Sí? Esa es la asíntota oblicua. Vamos a ver este otro ejemplo. Tengo esta función, se la muestro también factorizada, y tengo una función racional, numerador y denominador son dos polinomios, uno de grado 3 y el otro de grado 2. Entonces ya puedo pensar que aquí hay una asíntota oblicua, porque el del numerador es un grado mayor que el del denominador, y como es racional tengo que tener cuidado con el denominador. Entonces buscamos el dominio, son todos los reales menos el 0, si lo usase me provocaría una indefinición donde yo supongo que hay una posible asíntota vertical. Busco las raíces, miro la factorizada y tiene raíces en menos 1 y 1. Ordenada del origen no tiene, porque para tener yo debería poder darle valor 0 a la x, pero no le puedo dar por el dominio. Y voy a la asíntota vertical. Para la asíntota vertical yo voy a calcular el límite para x tendiendo a 0, que es el que descarte del dominio, y me tiene que dar infinito. Efectivamente no hay ningún trabajo algebraico que yo pueda realizar para evitar que esto me quede sobre 0, entonces me va a dar infinito. Con lo cual confirmo que hay asíntota vertical en x igual 0. Ahora, como yo veo que el grado del numerador es 1 mayor que el del denominador, en lugar de probar la asíntota horizontal, podría ir directamente a la oblicua, ¿sí? En este caso yo les
calculo la horizontal para que vean qué sucede. Vamos a suponer que quiero hacer la horizontal. Entonces, tengo que hacer el límite de la función para x tendiendo a infinito. Pero cuando resuelvo, me da infinito. Para que hubiese asíntota horizontal, me debería haber dado un límite finito, ¿sí? Como no me dio, me debería haber dado 8, 9, 120, lo que quieran, pero no infinito. Entonces, no hay asíntota horizontal. Ahora, cuando yo supongo o sospecho que esta función tiene asíntota oblicua, me conviene no intentar hacerla horizontal. ¿Por qué? Pierdo tiempo y además corro el riesgo de, al cometer un error acá, encontrar una asíntota horizontal que en realidad no existe. Entonces, en este caso yo saltaría directamente a la oblicua. Vamos a hacerla ahora. Dijimos que en la oblicua tenemos que hacer dos partes porque tenemos que llegar a la ecuación de una recta de la forma ax más b. Ahora, lo primero que hacemos para calcular el valor de a, que es la pendiente, dijimos que tenemos que hallar el límite de mi función multiplicado por 1 sobre x, para x tendiendo a infinito. Entonces, multiplico la función que yo tenía por 1 sobre x, fíjense que lo único que me va a cambiar es el denominador, hallo el límite y me da menos 2. Ese es el valor de a, de la pendiente. Segundo paso, teníamos que hacer el límite de, para x tendiendo a infinito, de mi función menos la pendiente multiplicada por x. Ojo porque este primer menos es el de la fórmula, digamos. Entonces, ahora al operar, este menos al cancelar se me transforma en más. Opero y me queda el límite igual 0. Entonces, ese es el valor de b y la ecuación de mi recta es menos 2x más 0 o lo que es lo mismo menos 2x. Este primer paso, lo que nosotros hacemos en principio, es para igualar los denominadores, los grados del numerador y del denominador. Fíjense que como hay el del denominador es 1 menos, a multiplicar por 1 sobre x, nos va a tener que quedar del mismo grado que el numerador. Lo hacemos para poder simplificar y encontrar un valor de a. Y en el segundo paso, si lo estamos haciendo bien, el término que tiene mayor grado tiene que desaparecer. De mi función, el término que tiene mayor grado tiene que desaparecer, ¿sí? Y el gráfico de la función es este. Otro ejemplo, tenemos otra función racional, se la presento factorizada, buscamos el dominio, analizamos qué puede pasar si uso menos 4, digo que hay una posible asíntota vertical, hallamos raíces, ordenado el origen y vamos con las asíntotas. La asíntota vertical, si hay, entonces el límite para la función tendiendo a x menos 4 me tiene que dar infinito. Intento hacer algún trabajo algebraico, no lo encuentro, me da infinito, asíntota vertical en x igual a menos 4. Voy a hacer directamente ahora la asíntota horizontal, la asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque es una racional donde el numerador es un polinomio de grado 2 y el denominador es un polinomio de un grado menor. Entonces pruebo la asíntota oblicua. Para hallar el valor de a, hacemos el límite de mi función multiplicada por 1 sobre x. Multiplico, hallo el límite y me da 1. Y ese es el valor de la pendiente de a. Segundo paso, busco el límite de mi función a la que le resto la pendiente multiplicada por x. Opero y el límite me da menos 4. En consecuencia, la asíntota oblicua es 1x menos 4. 1x menos 4, que sería x menos 4.
Y como encontré asíntota oblicua, no hay asíntota horizontal. Y graficamos. Ver otro modo de resolver, de hallar la asíntota oblicua. Vamos a tener presente la definición que dimos al comienzo, que una recta de ecuación ax más b es asíntota oblicua, si puedo verificar después que el límite para x tendiendo a infinito de la función menos esa ecuación, la ecuación de esa asíntota da 0. Entonces, en lugar de estar hallando en los dos casos la pendiente y luego la ordenada, vamos a hacer los cocientes entre los dos polinomios, ¿sí? Cuando yo encuentro en el primer caso el cociente, voy a ver que me queda un resto, ¿sí? Entonces la manera de poder expresarlo es que este cociente, esta división es igual al cociente más el resto dividido el divisor, ¿sí? Entonces, ahí me quedó, el cociente representa la asíntota oblicua. Vamos a ver en el otro. Hago lo mismo. En este caso, apliqué regla del Ruffini tanto para que la recuerden, ¿sí? Y entonces tengo que mi cociente es igual, mi función es igual al cociente, que es x menos 4, este es el resto, es x menos 4 más el resto dividido el mismo divisor, como si yo siguiese esa división. Entonces, x menos 4, el cociente que encontré, es igual a la asíntota, es mi asíntota oblicua. Si esto es verdad, entonces se tiene que verificar lo que dijimos al principio, la definición de asíntota oblicua. Entonces veamos. En el primer caso tengo mi función, le tengo que restar la asíntota oblicua y el límite de este resultado para x tendiendo a infinito me tiene que dar 0. Efectivamente me da 0, compruebo que es asíntota oblicua. Vamos para el segundo caso, hago lo mismo. Pongo el límite para x tendiendo a infinito de mi función menos, este menos es de la operación, ¿sí? Menos lo que yo digo que es mi asíntota oblicua. Opero, fíjense que puedo cancelar, calculo el límite y me da 0. Y también entonces es asíntota oblicua. Vamos a ver un ejemplo, vamos a hacerlo de los dos modos. Yo tengo esa función, busco el dominio, raíces no tiene, ordenada al origen, vamos con la asíntota vertical. Hallo la asíntota vertical para x igual tendiendo a menos 1, que es el valor que saqué del dominio, me da infinito, asíntota vertical. Vamos con la oblicua. No intento la horizontal primero, como dije antes, porque sospecho que acá hay una oblicua. Entonces, lo que hago es, primero, hallo el límite de mi función multiplicado por 1 sobre x para hallar el valor de a. Acá tengo el valor de a. Y después hallo el límite para x tendiendo a infinito de mi función menos 2x, que es la pendiente por x. Opero y el límite me da menos 3, que es el valor de b. Con lo cual, mi asíntota oblicua tiene ecuación 2x menos 3. Si yo lo hubiese hecho del otro modo, hago la división entre el numerador y el denominador. Fíjense, me quedó un resto. Entonces, este cociente es igual a 2x, x porque el divisor es, el dividendo es de grado 2, entonces bajaba 1. 2x menos 3 más 5 dividido x más 1, como más lo que reste de esta división, ¿sí? Entonces, 2x menos 3 representa lo que nosotros recién hallamos como asíntota oblicua. Gracias.